Esta es nuestra 13ª edición de Psicoscopio, correspondiente al mes de diciembre de 2010. Para seguir alentando el debate para el proceso de reforma curricular que nuestra facultad viene construyendo desde hace varios años, continuamos aportando perspectivas para comprender el complejo contexto en el que el mismo se inscribe. Aprovechamos el paso por Córdoba de dos referentes en el tema que nos transmiten sus experiencias al respecto y consideran particularmente la tendencia a la internacionalización de la educación superior. Este es nuestro Psicoscopio número 13. Bienvenidos. El doctor Julio Villegas es docente de la Universidad Central de Chile, experto en reforma curricular, con una importante experiencia internacional en evaluación de este tipo de procesos. Nos visitó los días 8, 9 y 10 de septiembre pasado, junto a otros expertos participando en esta ocasión en jornadas, charlas y debates organizados por nuestra facultad con motivo del proceso de reforma curricular en curso. El tema de la internacionalización de la universidad constituye, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado prácticamente en todo el mundo, un tema que hemos denominado como uno de los imperativos de una realidad inevitable. Es imposible oponerse a la internacionalización universitaria, así como es imposible oponerse a la Internet. Y esto ha sorprendido a una institución como la universidad, que poco a poco hemos ido entendiendo que hay razones para suponer de que pareciera ser cierto que hay tres instituciones muy resistentes al cambio en toda la humanidad: la cárcel, el hospital psiquiátrico y la universidad. Son tres instituciones que desde que se crearon han cambiado prácticamente nada. Y estamos en presencia ahora del primer gran cambio paradigmático, porque por primera vez en la historia de la humanidad hay una macro tendencia, ciertos consensos respecto de que se puede evaluar la calidad de la educación universitaria. Hasta hace muy poco tiempo, particularmente en Latinoamérica, se suponía que la universidad, por el hecho de ser autónoma, de ser la luz que iluminaba al resto de la sociedad, lo hacía todo bien. Y esta posibilidad entonces de que ahora se pueda cuestionar si estamos haciendo las cosas relativamente bien, relativamente mal o relativamente regular, es una situación que sorprende a la universidad, porque la verdad uno siempre suponía que como universitario lo sabía todo y lo hacía todo bien. Por esto es que se explica la reacción de algunas universidades que frente a esta alternativa, digamos, reaccionan inicialmente oponiéndose a ella, sintiendo que hay un ataque a la autonomía, de la creatividad, y que esta situación, que se ponga en duda la calidad de lo que se está haciendo, implica una intromisión, implica un autoritarismo, implica un intrusismo dentro de lo que es la independencia de esta institución superior, casi sacrosanta, digamos, que hacía todo bien. De tal manera que este es un imperativo de la realidad. Este proceso está funcionando en todo el mundo, y si todo el mundo lo está haciendo, cuesta pensar de que todo el mundo esté equivocado y solo yo tenga la razón. De esta manera entonces efectivamente aquí hay una situación importante que además genera otro cambio paradigmático también inevitable. Por primera vez tenemos pleno consenso de que la formación universitaria es un proceso que no tiene fin. Los conocimientos de la ciencia van cambiando progresivamente y esto hace entonces que se plantee el tema de la evaluación continua y de la formación continua de una manera sumamente importante. Para psicología, además, está el gran problema, ¿no es cierto?, de que nosotros los psicólogos reconocemos, también ahora ya en el siglo XXI, que nuestra ciencia es una ciencia que tiene una multiidentidad epistemológica, que no todos los psicólogos estamos absolutamente de acuerdo en un solo paradigma. Y sin embargo, pese a eso, hemos logrado una serie de consensos internacionales a los cuales suponemos que la mayoría de los países tendrán que irse adscribiendo, porque no se puede suponer de que el proceso de acreditación en un país sea diferente al resto de los países en esta idea de la internacionalización. Reconociendo que la psicología es
una ciencia, una disciplina y una profesión con multiidentidad epistemológica, eso de ninguna manera significa que la formación del psicólogo sea un caos. Desde luego el aspecto más negativo que tiene, ¿no es cierto?, es que efectivamente estamos en presencia de una situación que sin lugar a dudas va a generar tensiones y conflictos en todas las universidades que se sometan a este proceso. No es una situación fácil enfrentar por primera vez en toda la historia el hecho de que lo que una universidad está haciendo no necesariamente es perfecto. Los cambios que todos queremos y queremos que se produzcan hoy no van a ser hoy. Es seguro que los cambios que nosotros queremos no se van a producir ni hoy ni mañana. Ojalá el próximo mes, ojalá en un año, etc. Tampoco tiene mucho sentido pensar de que con una innovación curricular vamos a producir la escuela de psicología perfecta. No existe la escuela de psicología perfecta, así como no existe el país perfecto, porque de existir estaríamos todos viviendo allá. Y la diversidad hace, ¿no es cierto?, de que en todos los países y en todas las escuelas de psicología se tiene que entender de que toda innovación de ninguna manera puede tener como objetivo generar un currículum perfecto que no cambie nunca más. El cambio se va a producir, queramos o no queramos. La doctora María Vicenta Mestre Escrivá es la actual vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia, España. Previamente ha sido decana de dicha facultad y en su experiencia de gestión fue parte de la implementación del Plan Bolonia en dicha universidad. En su paso por Córdoba, dialogó con nosotros. Vamos a ver, el Plan Bolonia es un reajuste, una transformación de los títulos de grado y posgrado adaptados al espacio europeo de educación superior. Es decir, el objetivo es crear un espacio europeo de educación superior que favorezca la movilidad entre las universidades y también entre unos títulos y otros, y que estructure toda la enseñanza superior en dos niveles, grado y posgrado. Hasta ahora teníamos diplomaturas, teníamos licenciaturas y teníamos posgrado. Ahora estamos con grados y posgrados. Esos son los dos niveles del espacio europeo de educación superior. Eso supone un cambio en cuanto a la estructura de los planes de estudios y en cuanto a las metodologías docentes. Por lo tanto, es una renovación fuerte. Yo digo que hemos vivido transformaciones de planes de estudios, pero no hemos vivido un cambio como este. Entonces, es un cambio en cuanto a estructura de los planes de estudios, porque los planes de estudios se estructuran todos los grados en 4 años, 240 créditos, pero créditos ECTS, créditos europeos que se llaman, que es la unidad de medida también de, diríamos, de la duración de los estudios. Entonces, todos los grados tienen 240 créditos, un crédito son 25 horas de trabajo del estudiante. Es decir, hasta ahora los créditos se medían por horas de clase. Ahora el crédito se mide por horas de trabajo del estudiante, 25 horas. En esas 25 horas incluimos las clases teóricas, las clases prácticas, el trabajo autónomo del estudiante de preparación de las evaluaciones, trabajo en grupo, seminarios, talleres, etc. Son 25 horas. Cuando decimos un crédito, estamos hablando a lo mejor de 2 horas de clases teóricas, 3 horas de clases prácticas, 2 de seminarios, 3 de tutorías personalizadas para orientar los trabajos que ese estudiante va a hacer. ¿Vale? Entonces, esa es la unidad de medida, el crédito europeo. Entonces, el plan de estudios se estructura en 240 créditos, de los cuales los 60 primeros, los que corresponden al primer curso, y eso es importante porque es una novedad fuerte respecto al anterior. Los 60 del primer curso son de materias básicas. ¿Qué son las materias básicas? Pues las materias básicas son las materias comunes a una rama de conocimiento. Todos los títulos de grado están adscritos a una rama de conocimiento y tenemos 5 ramas de conocimiento: ingenierías y arquitecturas, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, arte y humanidades. Por ejemplo, psicología pues está adscrita al área de ciencias de la salud,
junto con medicina, enfermería, fisioterapia. Entonces, todos los títulos que están adscritos a esa rama comparten 60 créditos de rama, que se llaman, de materias básicas. Al menos 36 tienen que ser iguales y el resto, hasta los 60, pueden ser de esa rama o de otra rama afín, que llamamos. Vale. ¿Qué facilita esto? Esto lo que facilita es que un estudiante que empiece a estudiar, por ejemplo, psicología, por poner un ejemplo que nos llegue próximo, psicología, empieza a estudiar psicología y al cursar primer curso, acaba el primer curso y dice, no es lo que yo esperaba, no me gusta demasiado, preferiría estudiar enfermería. Pues entonces se le van a reconocer al menos 36 de esos créditos de rama, los que sean propios de rama. Y si enfermería y psicología tienen los 60 del primer curso comunes a la rama, se le reconocerán los 60 comunes a la rama, con lo cual facilita la movilidad de los estudiantes de una titulación a otra, siempre que se muevan dentro de la misma rama de conocimiento. Entonces esto es un avance, creo yo, que importante, y además son materias básicas que sientan, como su nombre indica, las bases para luego ya ir a la formación más específica. Luego tenemos, cabo la estructura, luego tenemos las asignaturas, diríamos, obligatorias ya en esa titulación, no las comunes por rama, eso pasa en el primer curso. Luego vienen las obligatorias de esa titulación, que es segundo curso y tercer curso, y el último curso lo dedicamos a mitad de curso a materias optativas, asignaturas optativas que permiten una iniciación a la especialización, diríamos. En el caso de psicología, pues tenemos los 4 itinerarios más potentes allí en España, que son la psicología clínica y de la salud, que es la psicología del trabajo y de las organizaciones, es la psicología comunitaria, la psicología social y comunitaria, y luego la psicología de la educación. Entonces dedicamos ese cuatrimestre para iniciar a esa especialización, porque el grado no especializa, el grado capacita para el ejercicio profesional, pero la especialización viene con el posgrado. Y luego el segundo cuatrimestre lo dedicamos a las prácticas externas, es decir, prácticas que estén relacionadas con ese itinerario que el estudiante ha elegido, pero que son prácticas que se hacen fuera de la facultad, fuera de la universidad. Se hacen en hospitales y salud, se hacen en centros, servicios sociales, por ejemplo, si es psicología comunitaria, en gabinetes educativos, en colegios y en centros escolares, si es educación, es decir, que son prácticas, y si es trabajo, organizaciones, pues en empresas. Son prácticas fuera de la universidad y que realmente son las que de alguna forma garantizan esa adquisición de competencias, que es lo que se pretende en los grados. Es un proceso largo y laborioso. Para que se hagan ustedes una idea, nosotros el octubre del 2007 se publicó el Gobierno de España un Real Decreto, el Real Decreto 1393, y en 2009-2010 implantamos los primeros grados, y ahora en 2010-2011 vamos a acabar el proceso de implantación. Será el tiempo que hemos necesitado para desarrollar los planes de estudios y desarrollar todo lo que va vinculado a, primero, lo que llamamos proceso de verificación, es decir, cómo hemos diseñado esos planes de estudios. Bueno, lo primero que hicimos es, desde la universidad, establecimos unas directrices comunes para todas las facultades, en las que establecimos unos plazos y dimos unas directrices básicas de cómo tenían que ser esas materias básicas, cuánta optatividad tenía que haber, cómo tenían que ser las prácticas externas, cómo, en un marco global, cómo debía ser la evaluación, cómo debía ser la distribución clases teóricas prácticas, para que cada facultad hiciera sus planes de estudios de acuerdo con esas directrices. Pero además, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, hicimos consultas con los colegios profesionales, por ejemplo, colegios profesionales de psicología, pero también el de médicos, el de abogados, en cada titulación, consultas con los colegios profesionales y con los empleadores, es decir, aquellos que van a contratar luego a nuestros egresados.
¿Hacia dónde iban dirigidas esas consultas? Pues a qué es lo que ellos valoraban en los titulados, qué competencias consideraban que debían tener los egresados para desarrollar sus trabajos. Y entonces esto nosotros lo incorporábamos a la elaboración de las asignaturas, de los temarios, el tipo de actividades prácticas, para que al final se consigan esas competencias, porque todo el proceso de Bolonia está orientado a la formación en competencias, no en conocimientos, sino en competencias, no tanto en saber como en saber hacer. Entonces es muy importante ese contacto con las empresas, con los empleadores, con los colegios profesionales. Y entonces ya con esa información elaboramos los planes de estudios. Y se hace una memoria, no solo con los planes de estudios, sino con los recursos docentes que esa facultad tiene para implantarlos, con todas las consultas que se han hecho, para que se vean que es un proceso no solo interno, sino también externo. Y eso se manda a lo que allí llamamos la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad. Es una agencia nacional que evalúa esa memoria y da un informe favorable o desfavorable. Si considera que hay aspectos que no se han tratado, entonces hay que incluirlos, los incluimos y finalmente esa agencia da un informe favorable y el gobierno autonómico, con ese informe favorable, autoriza la implantación de esos estudios. Entonces ya la universidad los implanta y luego hay todo un proceso de seguimiento de esa implantación y desarrollo. El 2010 estuvo jalonado por los festejos del Bicentenario y en el caso de nuestra carrera y profesión por logros de gran trascendencia, la inclusión de la psicología como carrera de interés público de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, la resolución del Ministerio de Educación que establece actividades reservadas a la psicología, las leyes de salud mental nacional y provincial, la profundización del proceso de reforma curricular en nuestra facultad. Por todo ello, en este fin de año queremos festejar tantas conquistas logradas en pro de seguir desarrollando y legitimando nuestra carrera, nuestro saber y nuestra profesión. Deseamos a toda la comunidad universitaria y del ámbito de la psicología un feliz fin de año, un gran inicio de 2011 y un reparador descanso veraniego. Esto fue Psicoscopio número 13, informativo audiovisual online de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.